una señora embarazada, una mujer, después de 15 hijos, de 15 embarazos, decide en su último embarazo de que entiende que ya está a punto de dar a luz. Le propone al marido ir al pueblo. El hospital más cercano le quedaba a uno más de 20 kilómetros de distancia, porque sentía que habría que dar a luz. No es como ahora, que de un comienzo dice tantas semanas, 3 semanas, 7 semanas, 8 semanas. Antes era, cuando me dé el dolor, hay que arrancar, que ahí es. Así que deciden ir y los médicos la examinan, la embarazada, y ellos determinan que todavía no está lista para dar a luz. Así que como no tiene dónde quedarse en la ciudad o pueblo donde va a chequearse su embarazo, decide regresar a casa otra vez, a su campo. Una noche no tardía después de esa, la misma semana, comienzan unos fuertes dolores en la noche. Las mamás que han dado a luz saben, esos fuertes dolores inmensos. La madre embarazada con una reliquia más de niños, porque eso era el riesgo y ya el otro detrás. No era que se dañaba Netflix ni el televisor, no, o sea, la antena se dañó, era que no había nada. Así que esa era la película que ellos se inventaban. Y ellos mismos eran los propios actores y hacían su escena. Y de ahí salían muchachos. Entonces, en la noche comienzan esos fuertes dolores. Y entonces está sola, apenas con grupos de niños, mientras el marido está por ahí fiestando. No aguanta el dolor más. Y en un momento ya cuenta que vino como un éxtasis y quedó dormida. Y cuando quedó dormida, por un momento breve, ve ese ángel. Esa es la historia que cuenta. Un pequeño ángel, dice, que viene volando con unas alitas. Le da una patada a la puerta. Y cuando golpea la puerta, ella despierta, literalmente despierta. Y cuando despierta se da cuenta que no tiene nada de dolor. Y siente que es como un aviso: te voy a sostener hasta que amanezca el día y regresa al hospital, porque ya está lista para dar a luz. Así que en agradecimiento, dijo la mamá: eso fue el ángel María que me vino a proteger. Fue el ángel de María. Si nace hembra, le voy a poner ángel a María. Y si nace varón, le voy a poner ángel María. Y nació varón. Y se convirtió en un predicador del Señor, que está frente a ustedes hoy. Ella, desde su óptica, ella vio una forma de adorar al Señor. Y así fue que ella lo interpretó. Y esa fue la forma que ella iba a entender el mensaje. Si a nosotros nos van a venir 2 angelitos con alas, nos vamos a confundir, vamos a decir fueron demonios, qué cosas fueron. Dios utiliza otros medios para hablarnos, nosotros sí entendemos. Y basado en sus creencias, ella tenía una percepción de su Dios y se adoraba a través de imágenes. Habían esas imágenes y a través de ahí se adoraba a ese Dios de manera errónea. Pero ella entendía que hacía que lo estaba adorando. Un grupo de santos, un altar, prendía vela, le ponían refresco, agua, flores. Y esa es la forma que entendía que podía adorar. Entonces, todos nosotros, de algún modo, siempre, todo el que decide seguir a Dios a través de cualquier religión, entrar en el mundo religioso, la persona automáticamente se crea su propio Dios. A pesar de que haya la misma iglesia, el mismo libro, que se adore supuestamente al mismo Dios, cada quien tiene una percepción y se hace un muñeco de ese Dios. Así que uno ve las escrituras y los intérpretes de la ley, ellos atacaban a Jesús, porque Jesús sanaba los días de reposo, porque los discípulos recogían espigas para comer un día de reposo, así que ellos lo atacaban fervientemente, decían: eso no es posible. Para ellos era más interesante guardar sus reglas acumuladas que hacer el bien a los demás. Eso para ellos lo llenaba de regocijo, de mucha satisfacción, el saber que por lo menos están cumpliendo con sus reglamentos, con lo que ellos creen. No importa si ese Dios verdadero dice así o asá, nosotros tenemos estas reglas y estas reglas no se pueden violar. Lo diga Dios o no lo diga, o lo que diga la palabra, estas son nuestras reglas.
porque tienen su muñeco ya preparado y tienen su Dios inventado. En la fe cristiana no está ajeno a esto. No estamos exentos a que también tenemos nuestro propio Dios creado, a pesar de que estamos en el mismo techo, que aplaudimos al mismo Dios, que leemos la misma palabra, que levantamos las manos, que ofrendamos, que hacemos las mismas actividades físicas que pueden verse en el momento, movimientos, todo simulado a la misma vez. Sin embargo, dentro de nosotros tenemos una percepción de Dios y pensamos diferente. Por eso algunos, para ellos, entienden que tal vez aquel usar un arito es pecado, que el otro, una mujer, usar pantalones es del diablo, que el hombre tener el pelo largo o utilizar barbas, eso es de Satanás, deben estar rasurados totalmente, si no está pichoneado, y se inventan. Entonces comienzan a crear cosas, normas, y desde su óptica comienzan a interpretar y a pensar como Dios y a querer hacer las cosas por Dios, antes que dejar que el Espíritu Santo fluya. Pero aquellos mismos, tal vez tomado de Isaías capítulo 3, que habla de quitarse los aritos, de quitarse las cadenas, los brazaletes, ahí mismo también dice de no usar perfume, ni tampoco mirarse en espejo. Pero es más fácil tomar lo que yo entiendo que me conviene, y no aquello que es tan rudo, que yo entiendo que es muy rudo. Así que vamos a castigar, a rechazar rotundamente a aquellos que hacen las cosas que yo entiendo que están mal, pero yo, desde una interpretación mía de las Escrituras. Y de eso está llena, lamentablemente, la misma iglesia del Dios Todopoderoso, que están sentados en el mismo lugar, pero con pequeños dioses que hagan de forma distinta. Así que están atentos o atentas al más mínimo error, o cómo está vestido, vestida, qué hizo, cómo saltó, cómo está él o ella, si es ministro o no, qué hace, para entonces yo juzgarlo conforme desde mi perspectiva, de lo que yo pienso, de mi Dios creado. Y eso me llamó tanto la atención saber y meditar en esto durante toda la semana, de que cómo es posible que nosotros, aún a pesar de los años, de los tiempos que sirvamos a Dios, tenemos un Dios creado en nuestras mentes. Y de hecho hay cosas que tú te reúnes cristianos y dices, no, esa cosa yo no lo comparto, eso no importa que no tenga sustento bíblico, eso no es de Dios, eso no puede ser. Los fariseos y los intérpretes de la ley enseñaban que un Mesías habría de venir. Sin embargo, un día cualquiera, una mañana, comienza el Mesías en un asno a dar entrada triunfal. En un asno. Y mientras ellos enseñan que ese Mesías habría de venir, ellos no lo reconocieron. Lo pasaron por alto. ¿Y qué es ese ruido? ¿Quién que viene ahí? ¿Y quién es ese loco? ¿Cómo va a ser? Y ellos esperaban otra cosa. Sin embargo, están predicando a ese Mesías. Pero el Dios que ellos tienen creado les enceguezó tanto que no pudieron ver el real Mesías que ellos estaban predicando. Y de eso nosotros tenemos que cuidarnos, porque nosotros también comenzamos a hablar de ese Dios, a publicar cosas de ese Dios, pero dentro de nosotros tenemos muñecos. Y estoy seguro que si diéramos la oportunidad de cuál es su percepción de Dios, algunos comenzaran a decir, para mí esto es pecado, para aquello mío esto sí es pecado, para aquello no es pecado. Y comenzamos nosotros a tener un sinnúmero de reglas y cosas acumuladas que entendemos. A mí no me importa si está en la Biblia o no, pero yo siento que esto está mal. Porque a base de la falta de intimidad con el Padre, acudimos a acumular cosas para fortalecer lo que creemos. Claro, si tuviéramos intimidad con el Padre, sintiéramos realmente cuál es el propósito de nuestra alma, cuál es el fin por el cual Dios nos permitió estar sobre la faz de la tierra, en vez de estar preocupados si esto es pecado, si aquello no es pecado, si tal. ¿Acaso le puede caber en la mente a alguien que puede el Señor, tal vez el día final, decirle a alguien, usted, a una mujer por lo menos, que son la parte más atacada de esa parte, decir, usted usaba arito, fuera. ¿Usted usaba pantalones? No, pues ven, pase. ¿Va a estar Dios empeñado en esas pequeñas cosas hoy, ese día? ¿O va a estar empeñado más bien cuál fue el papel que desempeñamos nosotros mientras estuvimos en la faz de la tierra, guiados por el propósito divino, que es mucho más importante aún? Y no enfocados en esas cosas insignificantes. Entonces la iglesia crece y van creciendo, y cada uno tiene su idea, sus cosas, y a pesar de que él o ella puede oír el líder de la iglesia, el pastor de su congregación, que está escuchando la palabra, pero aún así dice, pero hay cosas que yo no comparto.
Hay cosas que no estoy de acuerdo, a pesar de ser la misma Biblia. Pero yo entiendo que no, porque yo tengo mi percepción. Mi Dios está creado aquí, hay un muñeco. Por eso quise hablar del Dios construido. Porque todos los que deciden entrar en una religión cual sea, sin excepción los cristianos, deciden crear su propio Dios y tener la percepción, tener una panorámica. Ese es Dios, así es Él. Tal vez no lee mucha Biblia, pero yo entiendo que así es. O puede acomodar para aquietarlo y afianzar más lo que cree, tomar versos bíblicos mal utilizados, mal interpretados, tal como ese mismo que mencioné de Isaías 3, de hablar de que esto sí se puede, aquello no se puede, sin estudiar el trasfondo del por qué vino esa palabra, qué estaba pasando con la hija de Sión, como dice, le llama el capítulo a Israel, qué estaba pasando con ellos. Y como castigo Dios le envía estas cosas. Pero no solamente le dijo, quítate los brazaletes, los guillos, los collares, los pendientes, quítate. Le dijo, no uses perfume ni te mires en espejo, es un castigo total. Entonces me puedo mirar en el espejo, usar el perfume, pero lo demás sí es pecado. O lo tomamos todo o nada. Amén. Y yo quisiéramos, en el nombre de Jesús, que derribemos a esos dioses construidos y que decidamos a través de la palabra, con guianza en el Espíritu Santo, en oración, tener el discernimiento de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y quién es realmente y cómo piensa ese Dios verdadero, antes que estar cargado de conceptos de hombres, de situaciones, de cosas, de lo que creo, que no creo, que Él cree eso, que aquella iglesia cree aquello. Y hemos estado más enfocados en lo que enseñan los hombres que en lo que enseña la misma Escritura. Estamos atentos a ver qué dice el predicador tal, qué cree fulanita, oh mira cómo se expresa ella, esa es mi línea. Esa es mi línea y abrazamos esa. Y cuando veo un predicador que no va de acuerdo a lo que yo creo, mis principios, mis normas, mis dogmas, ese hombre no es de Dios o esa mujer. No buscamos si la Biblia, si está en orden él o ella con lo que está predicando. No, yo no me ajusto a eso que está expresando él o ella. Y decidimos descartarlo por completo. Y mientras que esas cosas del propio Dios creado, crearon más muertes que todas las guerras, que la Primera y Segunda Guerra Mundial, como las cruzadas, en nombre de ese Dios. Pero ellos tenían un Dios creado de que tenían que defenderlo de esa forma, así que decidieron matar gente y defender su fe, acribillando vidas, en vez de predicarle la palabra o enseñarle cuál es el amor. Y otros que tal vez no eran religiosos del todo, como Mahatma Gandhi, el líder hindú, que decidía hacer guerras de hambre por la guerra entre los musulmanes y los hindúes, y esa era su mayor guerra. Mientras que otros religiosos que sí adoraban a Dios decidían tomar la espada en las manos y acribillar a aquellos que no creían lo que nosotros creíamos, en nombre de ese Dios todopoderoso. Porque eso era lo que ellos querían. Hay una percepción, el Dios construido que ellos tenían. Bueno, ellos mataban literalmente con espada a mano, pero nosotros hoy matamos a nuestros hermanos porque los rechazamos, le damos un abrazo, pero sin embargo con él o con ella yo no comparto cómo viste o lo que hace, cómo son sus pensamientos, no lo comparto. A mí no importa, porque esa es mi percepción, porque la Biblia dice, y agarramos ese cliché, para acomodar nuestra fe, nuestro muñeco, nuestro Dios construido. Insisto, y el Dios construido tiene que ser derribado, y el Dios verdadero se conoce a través de la palabra, en la oración, y el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento de ese verdadero Dios que Él quiere como nosotros andemos. Amén. En Éxodo 34 hay una historia donde Dios le habla a Moisés y le dice que suba al monte Sinaí, que Él le va a hablar. Y allá sube, dura un tiempo, unos 40 días, 40 noches. Y cuando va, ya el pueblo estaba desesperado y ellos mismos decidieron hacer un Dios, construir su Dios. Hicieron un becerro de oro, se quitaron todos los brazaletes, los zarcillos, las cadenas, todo. De ahí fue que agarraron los rabacuques y dijeron, ves que usar cadenas y guillos son del diablo, porque mira, de ahí fue que hicieron el becerro de oro, aniquilando el verso que dice, mío es el oro y la plata, dice el Señor. Entonces tomaron más fácil, vivieron esa interpretación. No lo tomaron como un pueblo rebelde que no quería esperar, manso, desesperado, no. Así que cuando él baja a Moisés, un tipo un poco iracundo, todavía no había sido manejado, el Espíritu Santo no estaba morando en él, como en ti, en mí, a esa dimensión constante, y vino con una ira, y cuando vio eso,
Le dio ira, rompió las tablas, todo, y dice la Biblia que murieron unos 3,000 hombres por aquella decisión que hicieron ellos. Nosotros a diario estamos matando a nuestros hermanos, a diario. Y no me diga usted a mí si algún día usted no ha sentido un semi-rechazo por alguien que es cristiano o cristiana, porque no tienen los mismos ideales que usted tiene. Decide mejor rechazar eso. No, yo eso no lo comparto. O sea, no puede decir a la luz de la palabra, la Biblia dice no, eso yo no lo comparto, porque él o ella no piensa como nosotros pensamos. La descripción más clara de Dios está registrada en las Escrituras y dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué cosa es? Es amor. La descripción más clara de Dios comienza aquí. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Qué cosa es Dios? Dios es amor. Nosotros estamos más prestos a rechazar que a amar. Más prestos a empujar a alguien si no tiene los mismos principios, el mismo Dios construido que yo tengo. Prefiero empujarlo mejor y no estar cerca de él o de ella, antes que extenderle la mano en sus flaquezas y en sus errores. Pero la mejor iluminación que habla de ese Dios, que no necesitamos construirlo, sino que Él está ahí, es que el que no ama no lo ha conocido a Él, porque eso es Dios. Si alguien fuera a dar una definición, ¿cómo es Dios? Un Dios barbudo, pelo largo, rubio, con ojos verdes, sentado en un trono, no se le ven los pies, iluminado. Dice, no, Dios es amor, la mejor descripción de Él. Él es amor, aunque usted lo diga a mí. Y su amor, la manifestación y la evidencia de su amor está tangente aquí ahora, que es usted y yo. La evidencia más clara es, no tenemos que ir a Israel y buscar allá historia. Nosotros somos la evidencia más clara. Cuando no hay amor, el hombre mayormente se enfoca en las fallas de los demás. Esto nos puede quedar bien claro. Pero cuando hay amor, nosotros nos enfocamos en extender la mano y ayudar en la debilidad del otro, y enfocarnos en lo que Dios podría hacer por él o por ella. Ahí te das cuenta rápido. No hay amor, comienzo a enfocarme en sus fallas. Si tengo amor, me voy a enfocar en ver cómo lo puedo ayudar y cómo levantar a ese hombre o a esa mujer de Dios, porque eso es lo que es Él, amor. Y si Él está en mí, más que sus debilidades, voy a ver lo grande, lo que Dios puede hacer con Él o con ella. Fuera maravilloso si nosotros pudiéramos enfocarnos cuando vemos un hermano, una hermana, aún rodeado de errores, y decir, creo que él puede ser un gran hombre de Dios, o una gran mujer de Dios. Se puede dar una buena profetisa, o un profeta, un pastor, una pastora, un ministro de música, de alabanza, algo, un intercesor, algo. No, pero comenzamos a aplastarlo rápido. Es un carnal, es un hombre, en vez de mostrar el amor. Entonces, como hemos tenido un Dios construido, mitad construcción nuestra y mitad real, cuando alguien está débil en la fe, ¿sabe lo que decide hacer mejor? Apartarse de la congregación, porque dice, no soy digno de orar, ni de estar en esa iglesia, yo soy un pecador. Porque el muñequito que está aquí es que está diciendo, eso es un Dios recto, así te parte entonces y tú no andas como es. Ignorando la misericordia, el favor, la gracia, que eso nueva todos los días. Y yo llegué a la conclusión, después de tantos días de servir al Señor, que todo el que muere siendo cristiano, todo, no hay ni un solo, ni la historia pasada, ni la que vendrá, ni la de ahora, que no muere en pecado, todos. No hay uno que diga que cuando murió fulano murió tácticamente sin pecado, porque todos, no sé si están de acuerdo conmigo, todos tenemos cosas cada día que abandonar para agradar a Dios. Todos. O sea, no hay uno que pueda morir, bueno, soy un pastor, murió santo al 100%. O era un ministro de alabanza, de música, o era fulana de tal. O esa señora que tenía 50 años sirviéndole a Dios, orando en el templo. Todos. Porque ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Siempre habrán dificultades. Y eso hace mucho más grande a Dios. Porque nos está diciendo esa flaqueza. Debo mantenerme cada día apegado al Dios Todopoderoso, porque soy débil y lo único que me da sustento en Él es su gracia. Y si me aparto de Él, voy a morir, porque no hay perfección en mí, porque mi corazón es de continuo al mal. Pero el favor de Dios me ayuda a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y a hacer justo lo que Él quiere que yo haga para este tiempo.
Y eso es maravilloso, ser guiado por la presencia del Espíritu de Dios. Quisiera que los que me escuchan y los que han de ver esta transmisión, que puedan derribar ese Dios construido y decir, voy a buscar ese Dios que es amor. Y voy a ver cuál es el propósito de mi alma, que tiene que ser algo más que lo que yo he hecho hasta ahora. Puede que uno se conforme con predicar la palabra, con ministrar en la iglesia, cualquier cosa. Creo que va mucho más allá, porque hay miles de gente que están necesitando una mano amiga. Y si esa mano amiga está ungida por Dios, mucho mejor aún, porque tendrá la gracia y el favor de Dios. No solo fui mi llamado para predicar, tocar, cantar, limpiar la iglesia, venir y aplaudir, ofrendar. Hay algo más, porque hay muchas necesidades y Dios nos llama para que podamos suplir en el nombre de Jesús. Así que imagínate que Jesús no hubiese visto a nosotros evaluándonos solamente por nuestras fallas, todos fuéramos rumbo al infierno. Sin embargo, Él se enfocó más en nuestras necesidades, más que en nuestras debilidades, para acusarnos. Y dijo, no, este me necesita. Y su muestra más grande fue en la cruz de Calvario, que lo entregó todo allí, resucitando con poder al tercer día, como garantía de que así también vamos a resucitar nosotros con Él. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta. Dice Santiago hablando, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En traducción dominicana, más clara, enfocarse. La religión pura y sin mancha delante de Dios es enfocarse en la necesidad de los demás y guardarse sin pecado del mundo. Esa es la religión pura y que vale la pena buscar en el Señor. Tenemos que quitarnos esos lentes de estar atentos. Este cristiano, yo tenía un Dios tan construido que aún desde mis principios en el cristianismo, pero comencé a ver un hombre de Dios, muy usado por Dios, pero tenía sus debilidades en su enseñanza. Y hablaba de que el adicto, que era así, que es sentarse en un salón, eso era así, de escarnecedores, y eso es lo que yo escuchaba por cassette. No había eso, de que video, nada de eso. Para tú conocer ese personaje, solo conocía su voz, y para verlo quizás era alguna foto impregnada en un libro o algo, a blanco y negro, porque no había otra forma de conocerlo. Así que predicaba, y al final despedía los libros, en fotos que tomaba en los ríos, la gente tomando el cajón del diablo y tirándolos en los ríos, porque eso era el cajón del diablo. Porque la gente veía novelas y se ponía a ver cosas y películas. Más tarde, ese mismo señor comenzó a utilizar el cajón del diablo para transmitir sus prédicas. Ahí dejaron de ser cajón del diablo. Que el Señor lo tenga en su santo seno, porque murió. Amén. Gigi Ávila, un gran hombre de Dios, pero tenía sus habilidades, sus enseñanzas. Se va a descartar por eso, no, pero había sus flaquezas. Así que él decía, y tal cosa, y que los pantalones son del diablo. Entonces yo me sorprendí porque él decía que los pantalones son del diablo. Y cuando lo vi, él tenía pantalones puestos. Y yo dije, pero no entiendo mucho porque... De hecho, vino aquí a San José de Ocoy, vino a predicar en pantalones. Y él decía que eso era del diablo. Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar algo que es del diablo? ¿Cómo tenía que haber venido? Pues en falda o un vestido, no sé. Porque los pantalones son del diablo. Y después, de manera minuciosa y un poco delicada, él fue cambiando. Pero no lo dejó aparentar mucho, para evitar ya de no derribar esos argumentos que él había creado tan fuertes. Pero ya después uno leyendo y cosas, se daba cuenta que el tipo ya iba cambiando, que ya no estaba tan radical como un comienzo. Pero la mejor forma de nosotros tener a ese Dios no construido, sino el Dios real, es en intimidad con el Padre. Si alguien quiere saber cómo puedo yo tener esa forma de reconocer que ese es Él y no tener mi Dios construido como lo he tenido hasta ahora, mi consejo es: comienza a leer la palabra e intima en oración. Y en la oración tú vas a sentir la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Qué tocar? ¿Qué no hacer? ¿De qué manera? Y vas a recibir esa dirección que va a ser algo fresco al día a día. Su guianza a través del Espíritu Santo y su palabra en tu vida. Más que tener esos conceptos, esas ideas. Y sé que me escucha y sin duda tiene conceptos
Y estamos aquí, y uno comparte una cosa, otro dice, eso es pecado, dice otro, no, varón, eso no es pecado. Dice tú, sí, varón, eso es pecado. Dice, no, eso no es pecado, esto sí. Dice el otro, yo no sé si es pecado o no, pero porque no hay una intimidad con el Padre, ni hay personas sumergidas profundamente en las Escrituras. ¿Cuántos están dispuestos a destruir ese Dios construido? Amén. ¿Están dispuestos a destruir eso? Amén. Para destruirlo hay que estar dispuesto a algo, para encontrar que no hay vacío en ti, porque si lo destruyes y no haces esto que te voy a decir y que ya escuchaste la palabra, vas a sentir vacío, y es que tienes que dedicarte a amar. Yo sé que no te va a enojar eso y no vas a sentir una chiripioca, ni vas a sentir como que quiere ganas de hablar en lengua, pero tienes que amar. Suena más lindo, no sé, decir, viene una presencia de Dios sobre ti, te toca ahora, te llena, suena más, uno puede engranojarse y ponerse la piel de gallina, pero decirme tienes que amar, a eso ahí como que ya suena pesado, o como un extraño, como si no fuera algo del Evangelio. Pero si decido destruir el Dios que tengo construido y me quedo así, voy a sentir vacío, porque no sé qué voy a hacer, y puede terminar hasta apartado, porque siente que, ¿y ahora? Pero entonces lo va a sustituir por amor, y va a decir, en vez de yo juzgar, de atacar, de decir, no comparto esa idea, voy a ver cuál es el pensamiento de Dios. Y voy a dejar de pensar por Dios, de creer por Dios y de hacer cosas por Dios como lo hemos hecho hasta ahora. Y la mejor forma de empezar es que si Él es amor y Él está en mí, yo voy a amar. Y si yo entiendo que está cargado tú de errores, de flaquezas, de suciedad, que no van con lo que yo creo en los principios de Dios, aún así te voy a amar. Porque al final quien va a tomar cuenta de ti, quien te va a juzgar y te enviará donde Él cree que te va a enviar, sea al infierno, sea a la gloria, es Dios. Mi papel mientras tanto es hacer el bien y amar, no otra cosa, aunque usted no diga amén. Ese es el papel fundamental. Amar, amar